Bienvenido a una lección sobre multiplicar y dividir números mixtos. Primero hablemos de multiplicar números mixtos. Paso 1. Vamos a convertir los números mixtos a fracciones impropias. Segundo paso. Simplificaremos si es posible. Paso 3. Nos multiplicaremos y luego, el último paso, el cuarto paso, convertiremos nuestras respuestas a un número mixto. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, lo más importante sobre la multiplicación de números mixtos es que tenemos que convertirlos en fracciones impropias. Recuerde hacer eso, multiplicamos el denominador por el número entero y luego sumamos el numerador. Entonces 3 veces 2 serían 6 más 1. Eso sería 7, entonces tenemos 7 tercios de veces, aquí tenemos 4 veces 1, sería 4 más 3 y sería 7 sobre 4 o 7 cuartos. Ahora varnos y tratamos esto como un problema de multiplicación normal que involucra fracciones. Intentamos simplificar primero, nada se simplifica aquí, así que multiplicamos en la parte superior que sería 49, multiplicamos en la parte inferior que sería 12. Este es nuestro producto pero, por lo general, se nos pide convertirlo de nuevo a un número mixto. Así que ahora tenemos que tomar 49 y dividir por 12. Así que sigamos adelante y hagámoslo. 49 dividido por 12. Hay 4 12 en 49. 4 por 12 es 48 con un resto de 1. Así que recuerde que lo que nos dice es que 49 doceavos son lo mismo que 4 y 1 sobre 12 o 1 doceavo. Vamos a poner el resto sobre el divisor y eso nos da nuestra fracción. Bien, sigamos adelante e intentemos con otro. Nuevamente, el primer paso es convertir 6 y 2 tercios a una fracción impropia. Entonces 3 por 6 es 18, más 2, eso sería 20. Entonces tenemos 20 tercios por un cuarto. Ahora, de nuevo, antes de multiplicar en la parte superior e inferior, deberíamos intentar simplificar. Observe que los 4 y los 20 se simplificarían. Podríamos reescribir 20 como 4 por 5. Y ahora podemos ver que tienen un factor común de 4. Así que ahora podemos seguir adelante, y multiplicar en la parte superior e inferior. Tenemos 5 veces 1, eso es 5, 3 veces 1 que serían 3. Entonces, nuestro producto es 5 tercios, convirtiendo esto en un número mixto, 5 dividido por 3, hay 1, 3 y 5, con un resto de 2. Entonces 5 tercios, lo mismo que un todo y 2 tercios. Sigamos adelante e intentemos uno más y luego hablaremos sobre la división. Aquí tenemos 8 veces 2 y 5 sextos. Necesitamos escribir 8 en forma de fracción. Entonces escriba esto como 8 sobre 1, convirtiendo esto en una fracción impropia. Tendríamos 6 veces 2, eso es 12, más 5, 17 sobre 6. Ahora 6 y 8 se simplifican. Tienen un factor común de 2, por lo que hay 3 2 en 6 y 4 en 8. Ahora podemos seguir adelante y multiplicar en la parte superior e inferior. 4 veces 17, eso sería 68, 1 vez 3 es 3. Este es nuestro producto, pero vamos a convertirlo en un número mixto. 68 dividido por 3. Hay 2 3 en 6, restar, derribar el 8. Y hay 2 3 en 8, 2 por 3 son 6. Tenemos un resto de 2, así que esto nos dice que 68 tercios son lo mismo que 22 y 2 tercios. Bien, sigamos y hablemos de la división ahora. El proceso será más o menos el mismo. Vamos a convertir nuestros números mixtos en fracciones impropias, luego vamos a reescribir el problema de división como un problema de multiplicación, simplificar, multiplicar y luego convertir de nuevo a un número mixto. Entonces es más o menos lo mismo, excepto que tenemos que reescribir el problema de división como un problema de multiplicación. Probemos un par. Nuevamente, el primer paso es escribirlos como fracciones impropias. Entonces tendremos 10 sobre 1, dividido entre, esto sería 5 veces 3 más 1, eso es 16 quintos. Ahora la única diferencia aquí es que ahora tenemos que convertir esta división en un problema de multiplicación.
Así que recuerda, dividir entre 16 quintos es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces será 10 sobre 1, 5 veces 16avos. Observe cómo no tomamos el recíproco de la primera fracción, solo la segunda fracción. Dividir por 16 quintos es lo mismo que multiplicar por 5 16avos. Y sé que es igual que los problemas anteriores. Necesitamos simplificar esto. Nuevamente 10 y 16 tienen un factor común de 2. Hay 5 2 en 10 y 8 2 en 16. Multiplicamos en la parte superior, tenemos 25. Multiplique en la parte inferior, tenemos 8. 25 dividido por 8. Hay 3 ochos en 25 con un resto de 1, por lo que es igual a 3 y 1/8. Creo que tenemos tiempo para uno más. Aquí tenemos 1 y 7 ochos divididos por 1 y 2/3. Puedes llevarlos a fracciones impropias. Tendríamos 8 veces 1 más 7, eso es 15/8. Dividido por 3 veces 1 más 2, que serían 5/3. Ahora necesitamos reescribir esto como un problema de multiplicación. Entonces sería 15/8 veces el recíproco o 3/5. Y nuevamente, sigamos adelante y simplifiquemos primero. Note que tenemos un factor común de 5 aquí. Hay unos 5 y 5 y 3 5 en 15. Se multiplican en la parte superior, tenemos 9. En la parte inferior tenemos 8, y 9/8 serían lo mismo que 1 y 1/8. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver. -46F45 de 62 de 12.